Continuando con la serie de videos sobre ideologías políticas, hoy voy a continuar evaluando el comunismo a la luz de la palabra de Dios. Esta evaluación se va a basar en tres fuentes principales. Primero, los textos fundamentales del comunismo. Segundo, la evidencia histórica y documental sobre Carlos Marx y el desarrollo del comunismo. Y tercero, la palabra de Dios. Y las preguntas centrales que voy a responder es si puede el comunismo ser compatible con la fe cristiana y si un cristiano puede bíblicamente adherir a las ideologías comunistas. Se entiende por lo que expliqué en el primer video de esta serie que esto incluye también ideas socialistas, ya que socialismo y comunismo hacen parte del mismo proyecto. Si no escuchaste el primer video, te invito a que vayas y lo escuches primero. Para responder a estas preguntas necesitamos descubrir cuál es la cosmovisión del comunismo, es decir, cómo esta ideología responde a las preguntas de quién es Dios, quién es el ser humano, cuál es el problema principal del hombre, qué es el pecado, cómo se salva la humanidad, cuál es su concepción de la familia, de la propiedad, del Estado, de la Iglesia y de la moral. Y quizás tú me dirás, pero es que el comunismo es una teoría simplemente económica que tiene que ver con todas estas preguntas. Mi respuesta es no, no es tan solo una teoría económica. El comunismo es una visión completa de la realidad y te lo voy a demostrar. El comunismo tiene una visión antibíblica de Dios. Carlos Marx, el creador del Manifiesto Comunista, no entendía la religión como revelación de Dios, sino como una creación humana. Para él, no es Dios quien crea al hombre, sino el hombre quien crea la religión. También dijo que la religión es el opio del pueblo y que abolir la religión como felicidad ilusoria era necesario para alcanzar la felicidad real. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no presenta a Dios como una idea inventada por la sociedad. Dios no es una proyección psicológica. Dios no es una ilusión creada por el sufrimiento del hombre. Dios es el creador, el sustentador, legislador y juez de toda la tierra. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, la diferencia es radical. Según la Biblia, Dios creó al hombre. Para Marx, el hombre crea la religión. Según la Biblia, el hombre debe vivir para la gloria de Dios. Para Marx, el hombre debe superar la religión para girar alrededor de sí mismo. Marx no propone simplemente una reforma económica, propone una humanidad emancipada, separada de Dios. Marx no comenzó su vida como un ateo indiferente. En su juventud, él escribió textos de lenguaje cristiano. Su primera obra escrita se titulaba La unión de los fieles con Cristo. Allí habló del amor de Cristo, del sacrificio de Cristo y de cómo la unión con Cristo produce consuelo, confianza y amor humano. Cuando Marx terminó sus estudios, tenía un conocimiento claro y bien fundado de la fe y de la moral cristiana. Pero después ocurrió un cambio radical. Marx pasó de ese lenguaje cristiano a una postura profundamente antidios. En sus poemas y escritos juveniles posteriores aparece un lenguaje de venganza contra Dios, oscuridad, destrucción, rebelión. Marx escribió lo siguiente: deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto. Esas palabras son muy similares a las que dijo Lucifer según el profeta Isaías en Isaías 14, 13, 14. Eso es significativo, porque no es una simple incredulidad, es un lenguaje de oposición, de desafío contra Dios. Marx escribió en 1837 el drama titulado Oulanem. Es una tragedia de corte romántico oscuro cuyo protagonista, Oulanem, expresa una profunda visión nihilista y un deseo de destruir la humanidad junto consigo mismo. El nihilismo es una corriente filosófica en la que la existencia humana carece de propósito o de significado. En la literatura se considera que el nombre Oulanem es un anagrama parcial que invierte las letras del nombre Manuelo, que se deriva de Emmanuel, un nombre bíblico dado a Jesucristo que significa Dios con nosotros. En esa obra aparece un lenguaje de descenso al abismo, de destrucción de la humanidad, de ruina y de condenación. Marx también escribió en 1837 un poema titulado El violinista, donde habla del príncipe de las tinieblas y de una espada que le fue vendida. El poema relata una historia de un violinista misterioso y oscuro que toca de manera frenética con la mirada desquiciada. La música evoca una atmósfera de fatalidad y de pactos. El lenguaje de ambos escritos y los elementos que componen las obras son evidencias de una rebelión espiritual profunda, de una inclinación espiritual oscura en Marx. Respecto a su entorno familiar y personal, el 2 de marzo de 1837 su padre escribió una carta expresándole a él el deseo de que su corazón permaneciera puro y que ningún demonio apartara su corazón de los buenos sentimientos. Su hija, Eleanor Marx, relató que su padre les contaba un cuento seriado sobre un mago llamado Hans Rockel, quien siempre estaba quebrado y se veía obligado a vender sus tesoros y juguetes al diablo. Su otro hijo, Edgar, le escribió una carta que comenzaba así: mi querido demonio. Demonio o monstruo eran apodos
y expresiones de afecto informales sumamente comunes dentro de la casa de los Marx. De hecho, la propia Jenny Chen, la hija mayor, llamaba a su hermano menor pequeño monstruo, y su esposa, Jenny von Westphalen, llegó a dirigirse a él mediante cartas con lenguaje como sumo sacerdote y obispo de las almas. Es bastante clara la afiliación espiritual de Carlos Marx. Ahora, si conociendo todos estos antecedentes te cuesta aceptar el satanismo de Marx, déjame decirte lo siguiente. El marxismo exige que la religión sea superada. No considera a Dios como su Señor, sino como una ilusión. Por eso, desde el primer punto, el comunismo entra en conflicto con el primer mandamiento que encontramos en las Escrituras: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El comunismo tiene una visión antibíblica del hombre. La Biblia enseña que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26, 27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso significa que la dignidad humana no viene de la clase social, ni del Estado, ni de la productividad. La dignidad humana proviene de Dios. El ser humano no es simplemente materia organizada, no es parte de una masa histórica, sino que es una criatura de Dios hecha a su imagen, con alma, conciencia, responsabilidad moral y un destino eterno. Eclesiastés 3:11 dice: Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y esto significa que aunque vivimos en un mundo temporal, fuimos creados con la conciencia y el anhelo innato de cosas que van más allá de esta vida terrenal. El comunismo interpreta al ser humano principalmente en categorías materiales y económicas. El hombre queda definido por su relación con los medios de producción. ¿Es burgués o es proletario? ¿Es explotador o es explotado? ¿Es opresor o es oprimido? El problema de esto es que reduce al ser humano a una categoría de clase. Y cuando una ideología reduce al hombre a su clase, ya no lo mira primero a imagen de Dios. Lo mira como representante de un grupo histórico que debe ser combatido, desplazado o eliminado. La Biblia sí denuncia la opresión. Condena al rico que es injusto o al gobernante que es corrupto. Condena al que retiene el salario del trabajador o al que oprime al pobre y al que usa el poder económico para aplastar a los débiles. Pero la Biblia nunca reduce el ser humano a una clase social. Tanto el rico como el pobre, tanto el trabajador como el empresario, fueron hechos a imagen de Dios. Por eso Cristo manda amar al prójimo e incluso amar al enemigo. El comunismo, en cambio, convierte la lucha de clases en el motor de la historia. Marx y Engels dicen en el Manifiesto Comunista que el objetivo inmediato de ellos es formar el proletariado como clase y derrocar la supremacía burguesa. Esto significa que la sociedad es interpretada por ellos como una guerra entre clases. Pero la Biblia no enseña que la redención venga por lucha de clases. Enseña que la redención viene por Cristo. Efesios 2, 14 al 16 dice que Cristo derriba el muro de separación y que crea un solo nuevo hombre. Este pasaje es uno de los fundamentos teológicos más importantes del Nuevo Testamento respecto a la reconciliación y a la unidad humana. El Evangelio no acepta el odio entre grupos. El mensaje bíblico confronta de manera directa cualquier ideología que promueve el resentimiento, el odio de clases o la división entre seres humanos. Según la Biblia, el cambio social comienza a nivel individual. Exige reconocer los pecados personales antes de intentar reformar las estructuras externas. El Evangelio defiende la dignidad intrínseca de cada persona como portadora de la imagen de Dios. Esto obliga a buscar la equidad, a proteger al vulnerable y a rechazar la opresión en cualquiera de sus formas. Y a diferencia de los análisis sociológicos que ven el conflicto permanente como el motor de la historia, la Biblia plantea que el destino final de la humanidad es la reconciliación con Dios únicamente ofrecida a través de Jesucristo. El comunismo tiene una visión antibíblica del pecado. Para la Biblia, el problema principal del hombre es el pecado contra Dios. En Marcos 7, 21, 23 podemos ver la clave para entender la antropología bíblica y el diagnóstico que Jesús hace de la condición humana. Con estas palabras, Cristo explica que el problema fundamental del ser humano no es externo, sino interno. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Por otro lado, Romanos 3:23 representa la culminación del argumento legal y teológico del apóstol Pablo sobre la condición humana. Establece un principio universal absoluto. Ante los ojos de Dios no existe distinción de estatus moral, social o religioso entre los seres humanos. Todos estamos por defecto destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que el pecado no pertenece solamente a una clase social. Tanto el rico como el pobre, el trabajador como el empresario, el gobernante como el ciudadano, el opresor como el oprimido, todos somos pecadores y todos necesitamos redención. Y esta solo es posible a través de la fe en Jesucristo.
El comunismo, en cambio, ubica el problema principal en la estructura económica, la explotación de una clase por otra y el dominio burgués. Según esa lógica, si cambiamos la estructura económica, podemos producir una sociedad nueva y un hombre nuevo. Pero bíblicamente eso es insuficiente. Puedes cambiar la estructura económica y seguir teniendo corazones codiciosos. Puedes eliminar una clase dominante, pero crear otra que también sea injusta. Puedes quitarle poder a unos y entregárselo a otros, pero si el corazón humano no es transformado, el pecado y la injusticia permanecerán. De hecho, es exactamente lo que vemos en la realidad en regímenes comunistas. El pueblo completamente oprimido, abandonado, pobre, abusado, mientras los gobernantes comunistas y todos sus aliados tienen inmensas riquezas, privilegios, se adueñan de todos los recursos y ejercen la autoridad de una forma totalitaria. La Biblia no enseña que el hombre se salva por una revolución, enseña que el hombre necesita un nuevo nacimiento, el cual ocurre cuando la persona pone su fe en Jesucristo y le es dada nueva vida a través del Espíritu Santo. Cristo dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El comunismo quiere transformar la sociedad cambiando las estructuras, pero la Biblia enseña que Dios transforma al hombre cambiando su corazón. El comunismo tiene una falsa doctrina de salvación. Toda ideología tiene una idea de salvación, y el comunismo tiene su propio relato de la caída, de la redención y la salvación. La caída para ellos es la aparición de la propiedad privada y la explotación de clases. Su pecado principal es la opresión económica, y su salvador histórico es el proletariado organizado, el Partido Revolucionario o el Estado Socialista. Su camino de redención es la revolución. Su esperanza final es una sociedad sin clases. Pero la Biblia enseña otra cosa completamente diferente. La caída no comenzó con la propiedad privada, comenzó con la rebelión del hombre contra Dios. Génesis 3 enseña que la caída ocurrió en un entorno perfecto, donde no existía escasez, ni propiedad privada, ni clases sociales, ni opresión económica. El colapso de la humanidad no comenzó por un factor económico, sino por un acto de rebelión espiritual y moral. El deseo del ser humano de independizarse de Dios, de decidir por sí mismo lo que está bien y mal, y desobedecer su mandato. Al colocar la rebelión contra Dios como el punto de partida, la Biblia reordena la relación de causa y efecto en la historia. La avaricia, el robo, la explotación laboral y la acumulación egoísta de bienes no fueron las causas de la corrupción del ser humano. Al contrario, es el corazón ya caído y rebelde del hombre el que corrompe la economía, la política y la propiedad. El egoísmo humano es el pecado que oprime al prójimo. El pecado principal no es económico, es espiritual. El hombre se rebeló contra su creador. La salvación de la humanidad no está en una clase social, no está en un partido, ni en un estado, ni en una revolución. La salvación de la humanidad está única y exclusivamente en Jesucristo. El Salvador no es el Estado, el Salvador es Jesucristo. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La historia humana no se arregla mediante la lucha de clases ni la abolición de la propiedad privada, porque el mal comenzó con la rebelión contra Dios. Como todos los seres humanos, estamos afectados por esta caída en nuestro interior. La única esperanza radica en una transformación espiritual radical, un nuevo nacimiento. Y esa transformación y reconciliación no se pueden lograr por esfuerzo propio, sino única y exclusivamente bajo el señorío y el nombre de Jesucristo. Por todo esto es que el comunismo funciona como un falso evangelio. Tiene una explicación del mal, tiene una promesa de redención, tiene un pueblo escogido, una misión histórica y una esperanza final, pero todo sin Cristo. El comunismo tiene una visión antibíblica de la propiedad. La Biblia enseña que todo pertenece finalmente a Dios. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Por tanto, el hombre no es dueño absoluto de nada. El ser humano solo es un mayordomo. Pero la Biblia sí reconoce la propiedad legítima. Cuando Dios dio la ley, dijo: no hurtarás. Eso está reconociendo que algo puede pertenecer legítimamente a otra persona. Cuando Dios dijo: no codiciarás la casa de tu prójimo, está reconociendo que tu prójimo puede tener casa, bienes y posesiones legítimas. Algunas personas argumentan que la iglesia primitiva que se muestra en el Nuevo Testamento practicó el comunismo. Pero si leemos el pasaje de Hechos 5 del 3 al 4, que dice así: pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué has llenado, Satanás, tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este texto es clave para desmitificar cualquier intento de equiparar la práctica económica de la iglesia primitiva con el comunismo o con el socialismo.
Las palabras del apóstol Pedro a Ananías delimitan con absoluta claridad la naturaleza de la propiedad privada y la libertad individual dentro de la primera comunidad cristiana. En este pasaje, Pedro le dice a Ananías que mientras la propiedad estaba sin vender, era suya, y que después de vendida, el dinero estaba bajo su autoridad. Eso demuestra que la generosidad de la iglesia primitiva era voluntaria. No había una abolición estatal de la propiedad, no existía la expropiación, entonces no era ni socialismo ni comunismo. La iglesia compartía por amor, en cambio el Estado comunista confisca por una ideología impuesta. En el manifiesto comunista, Marx y Engels dicen que la teoría comunista puede resumirse en la frase abolición de la propiedad privada. También proponen abolición de la propiedad de la tierra, del derecho de herencia, la confiscación de propiedades de emigrantes y rebeldes, centralización del crédito en manos del Estado, centralización de los medios de comunicación y transporte y extensión de fábricas e instrumentos de producción propiedad del Estado. Eso no es generosidad bíblica, eso es concentración de poder económico y político. Y cuando el Estado controla la tierra, el crédito, la comunicación, el transporte, la educación y los medios de producción, controla toda la vida humana.